Mi hermana usó mi tarjeta para pagar su boda, pero olvidó que yo controlaba todas sus cuentas. Tengo 29 años, trabajo en la administración financiera para una empresa mediana, y desde hace 5 años llevo las finanzas de casi toda mi familia porque resulta que soy la única que sabe lo que significa un estado de cuenta. Mi nombre es irrelevante, pueden llamarme la tonta que confió demasiado. Mi hermana Valeria tiene 32 años, lleva 3 con su novio Marcos, y hace 8 meses anunció que se iban a casar. Todo el mundo en mi familia explotó de emoción. Yo también, para ser honesta. Valeria y yo siempre hemos tenido una relación complicada, de esas en las que un día son mejores amigas y al día siguiente ni se miran, pero la quiero. La he querido siempre aunque a veces me cueste entender por qué. El problema empezó hace exactamente 3 semanas cuando revisé mis notificaciones bancarias un martes por la noche, casi de casualidad, porque en realidad estaba buscando un recibo de una suscripción que quería cancelar. Vi un cargo de 4.200 euros a nombre de Banquetes Elite Catering y pensé que era un error. Pensé que alguien había clonado mi tarjeta, o que el banco se había equivocado, o que yo estaba soñando. Llamé al banco esa misma noche. Me confirmaron que la transacción era válida, que había sido autorizada desde un dispositivo vinculado a mi cuenta, y que era definitiva salvo que yo presentara una disputa formal alegando fraude. 4.200 euros. El catering de la boda de mi hermana. Pagado con mi tarjeta. Sin preguntarme. Sin avisarme. Sin una sola palabra. Y lo más perturbador de todo, lo que me mantuvo despierta hasta las 4 de la mañana, es que Valeria tiene acceso a mis cuentas porque yo misma se lo di hace 2 años cuando estaba pasando por un momento económico difícil y necesitaba que alguien de confianza pudiera moverle dinero si ella no podía conectarse. Nunca le dije que eso incluía mis cuentas personales. Nunca. Lo que ella tiene son credenciales de acceso a una cuenta compartida que creamos específicamente para ayudarla, con un límite de 500 euros mensuales. Pero aparentemente eso no fue suficiente para ella, o encontró la forma de acceder a algo que no debía, porque esos 4.200 euros no salieron de la cuenta compartida. Salieron de mi cuenta corriente principal. Todavía no la he llamado. Estoy escribiendo esto desde la cama, son las 2 de la mañana, y no sé si estoy furiosa, asustada o simplemente destrozada. ¿Alguien puede explicarme cómo funciona esto legalmente? ¿Puedo denunciarlo sin que mi familia me destruya la vida? Veo que mucha gente está preguntando por qué le di acceso a mis cuentas en primer lugar, y entiendo la pregunta, pero necesito aclarar algo importante. El acceso que le di a Valeria era a una cuenta separada, una cuenta de ahorro compartida que creamos juntas con un límite mensual, no a mi cuenta corriente principal. Eso significa que, para haber cargado esos 4.200 euros desde mi tarjeta personal, tuvo que haber hecho algo más que simplemente usar las credenciales que yo le compartí. O encontró mis datos de acceso completos en algún momento en que usó mi ordenador, o los guardó cuando me vio iniciar sesión, o hay algo que aún no entiendo del todo. Varios comentarios me están diciendo que revise si hay más cargos. Acabo de revisarlo. Hay 2 más. Uno de 800 euros a una floristería llamada Jardines del Valle y otro de 1.300 euros que simplemente dice Reserva Evento Salón con fecha de hace 6 semanas. 6 semanas. Llevaba 6 semanas haciendo esto y yo sin saberlo. El total suma 6.300 euros. Casi mis ahorros de medio año. No he dormido nada. Mañana voy a hablar con ella. No hablé con ella ayer como había planeado porque cuando marqué su número no respondió, y eso en sí mismo ya me dijo algo, porque Valeria siempre responde. Siempre. Es de esas personas que contesta el teléfono incluso cuando está en el baño. Esperé 4 horas y le mandé un mensaje que decía simplemente necesito hablar contigo hoy, es urgente, y tardó 2 horas en responder con un estoy ocupada con lo de la boda, ¿puede ser este finde? Este finde. Como si yo le estuviera pidiendo quedar para tomar café. Le respondí que no, que era hoy, y no volvió a contestar. Entonces llamé a mi madre. Eso fue un error, lo sé ahora, pero en ese momento necesitaba hablar con alguien que la conociera y que pudiera decirme que estaba equivocada, que había una explicación lógica, que todo tenía sentido y yo simplemente no lo estaba viendo. Mi madre escuchó todo lo que le dije en silencio, y cuando terminé dijo bueno, hija, igual se le olvidó comentártelo y yo me quedé sin palabras durante unos 3 segundos que se sintieron como 3 minutos. ¿Se le olvidó comentármelo? Le dije que eran 6.300 euros, que no era una barra de pan, que eso era dinero real que ella no tenía permiso de tocar. Mi madre hizo ese ruido que hace cuando no quiere discutir,
ese sonido entre suspiro y queja, y me dijo: es que la boda es muy importante para ella y sé que lo vas a entender cuando te calmes. Colgué. No grité, no insulté, simplemente colgué porque si seguía hablando iba a decir algo de lo que no me iba a arrepentir lo suficiente. Esa noche, casi a las 11, recibí un mensaje de Valeria. Decía: ya hablé con mamá. Sé que estás molesta. Mañana hablamos y te explico todo. Te explico todo. Como si hubiera una explicación posible que hiciera esto razonable. Esa frase me quitó el sueño de una forma que no esperaba. ¿Qué iba a explicarme? Actualización 1. Quedamos en un café cerca de su piso a las 12 del mediodía. Llegué 10 minutos antes y me senté de espaldas a la puerta porque no quería que me viera llegar y tuviera tiempo de preparar su cara. Cuando entró, sonreía. No una sonrisa nerviosa, no una sonrisa de disculpa. Sonreía como alguien que viene a resolver un malentendido menor, con esa seguridad que tienen las personas que están acostumbradas a que todo se les perdone. Se sentó, pidió un cortado como si nada, y antes de que yo pudiera abrir la boca dijo: mira, sé cómo suena esto, pero lo hice porque sabía que ibas a decir que sí si te lo hubiera preguntado, y no quería que fuera un regalo con condiciones. Me quedé mirándola. ¿Qué? ¿Que ibas a decir que sí?, repitió, como si eso lo explicara todo. Siempre me ayudas con el dinero, y la boda era demasiado importante para arriesgarme a que dijeras que no o que lo dejaras para después. Necesitaba confirmar las reservas ya. Le pregunté cómo había accedido a mi cuenta principal y por primera vez perdió un poco esa sonrisa. Me dijo que una vez, hace como un año, había necesitado hacer una transferencia desde mi cuenta porque la suya estaba bloqueada por un error del banco y yo le había dado los datos por teléfono para que pudiera hacerlo ella misma. Me acordé de ese momento. Me acordé perfectamente. Le había dictado los datos una vez, para una transferencia de 200 euros para pagar el alquiler. Una vez. Y ella los había guardado. Los había guardado durante un año y esperado el momento en que los necesitara. Le dije que eso era un robo. Y ella dijo, con una calma que todavía me estremece recordar: no es un robo si tú misma me diste los datos. Esa frase, no es un robo si tú misma me diste los datos, la estuve escuchando en mi cabeza durante días. Porque tiene esa estructura retorcida que parece lógica si no la miras demasiado cerca, y Valeria lo sabe, siempre ha sabido cómo construir frases que te hacen dudar de ti misma. Pero yo llevaba días sin dormir bien, llevaba días revisando cada número, y no iba a dejar que eso me paralizara. Le dije que le daba 48 horas para devolver el dinero o iba a presentar una denuncia formal. Y entonces ocurrió algo que no esperaba: se echó a llorar. No un llanto calculado, o al menos no lo pareció. Fue un llanto que la agarró de golpe, con la barbilla temblando y todo, y me dijo entre sollozos que Marcos y ella llevaban meses intentando ahorrar para la boda, pero que él había perdido un cliente importante en el trabajo y que los depósitos vencían y que ella no quería pedirme prestado porque sabía que iba a hacer que se sintiera mal, que siempre hacía que se sintiera mal cuando le prestaba dinero aunque yo no lo hiciera adrede. Eso me golpeó de una forma que no esperaba. Porque tenía una parte de verdad. Yo no soy perfecta en cómo manejo el dinero dentro de la familia. A veces sí que lo señalo demasiado, a veces sí que hago sentir torpe a la gente sin querer. Pero también es verdad que hay una diferencia enorme entre hacerle sentir incómoda cuando le presto dinero y robarme 6.000 euros sin decírmelo. Son dos cosas distintas aunque ella las estuviera mezclando en el mismo argumento. Le dije que entendía que estaba en un momento difícil. Le dije que si me lo hubiera pedido habríamos hablado. Y entonces cometí el error más grande de toda esta historia. Le dije que tal vez podíamos llegar a un acuerdo. Ella dejó de llorar casi al instante. Actualización 2. El acuerdo que Valeria propuso cuando llegamos a casa de mi madre esa misma tarde, porque ella insistió en que lo habláramos todos juntos, era básicamente que yo le perdonara la deuda como regalo de boda, que firmara algo diciendo que había sido una donación voluntaria, y que a cambio ella me invitaría a la boda en un lugar de honor y me lo agradecería públicamente. Mi madre asintió como si eso fuera lo más razonable del mundo. Mi padre, que no habla mucho pero que cuando habla lo hace con esa voz cansada que usa cuando ya tomó partido sin admitirlo, dijo que la familia es la familia y que había que apoyarse. Marcos, el novio, estaba sentado en la esquina del sofá mirando el suelo, y en todo el rato no dijo ni una sola palabra. Ni una. Yo los miré a todos durante un momento que se sintió muy largo y les dije que no. Que no iba a firmar nada, que no quería un lugar de honor en ninguna boda, y que tenía 48 horas para devolver el dinero o presentaba la denuncia.
Mi madre empezó a hablar de que cómo iba a hacer eso a su hermana, de que la familia no se denuncia, de que me iba a arrepentir. Valeria volvió a llorar, pero esta vez sí fue diferente, más controlado, con pausas en los momentos correctos. Y yo me fui. Caminé hasta el coche, me senté dentro, y me quedé 10 minutos sin mover porque las manos me temblaban. Cuando llegué a casa tenía 16 mensajes. 8 de mi madre, 4 de Valeria, 2 de una tía que ni sabía que tenía mi número y 2 de una amiga común llamada Sonia que decía que Valeria le había contado su versión y que esperaba que yo no fuera a hacer una locura. Su versión. Ya tenía una versión lista. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto tiempo llevaba preparando esto. Pasé los siguientes 3 días construyendo mi expediente. No como venganza, sino porque necesitaba saber exactamente con qué contaba si llegaba a una denuncia formal. Descargué todos los movimientos de los últimos 12 meses, marqué cada cargo que no reconocía y llamé al banco para pedir un informe de accesos a la cuenta. Aquí es donde la cosa se pone más oscura de lo que esperaba. El banco me confirmó que había habido 6 accesos a mi cuenta principal desde un dispositivo que no era el mío en los últimos 14 meses. 6. El primero coincidía exactamente con la fecha en que le di los datos a Valeria para la transferencia de alquiler. Los otros 5 eran posteriores, distribuidos a lo largo del año, y no todos correspondían a cargos. 2 de esos accesos fueron simplemente consultas. Alguien revisando mi saldo, mis movimientos, viendo cuánto tenía. Estuve mirando esa información durante mucho tiempo sentada en el suelo de mi cocina porque no me apetecía estar en la silla. Me sentí observada retroactivamente, como si hubiera estado viviendo en una casa con una ventana que no sabía que existía. También contacté con la floristería y con el salón para confirmar quién había hecho las reservas. En ambos casos, el nombre en el contrato era el de Valeria, pero el método de pago registrado era mi tarjeta. Eso era importante porque significaba que ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo, que no fue un accidente ni una confusión. Firmó contratos a su nombre con mi dinero. Guardé todo en una carpeta. Hice copias. Y entonces encontré algo que no esperaba encontrar, algo que cambió completamente como entendí toda la historia desde el principio. Entre los movimientos de los accesos anteriores encontré una fecha que me resultó familiar por una razón que tardé un momento en procesar. Coincidía con el día en que yo le transferí a Valeria 1.500 euros porque me dijo que tenía una factura médica urgente. Hace 11 meses. Me acuerdo perfectamente porque fue justo antes de Navidad y yo andaba justa ese mes, pero no quise decirle que no porque me habló de unos análisis que había tenido que hacerse. Revisé mis mensajes de esa época. Encontré la conversación. Ella me mandó una foto de lo que decía ser una factura de una clínica privada. 1.480 euros. Le transferí 1.500 para que tuviera algo de margen. Y ahora, mirando el historial de accesos al banco, vi que 2 días antes de pedirme ese dinero había entrado a revisar mi cuenta. Sabía exactamente cuánto tenía. Pidió una cantidad que sabía que yo podía permitirme sin quedarme en cero. Llamé a la clínica que aparecía en esa factura. Les di el número de referencia del documento que Valeria me había mandado. Me dijeron que ese número no correspondía a ningún paciente en su sistema. Colgué el teléfono y me quedé en silencio durante un rato que no supe medir. La factura era falsa. Hacía 11 meses que me había robado por primera vez con un documento falso, y yo no lo había visto. Me había visto los ahorros, había calculado lo que podía sacarme sin que me diera cuenta, y lo había hecho. La boda no era el principio. Era solo la vez que se pasó de largo. Actualización 3. Quedé con Valeria una vez más. Esta vez no en un café, sino en mi piso, porque quería estar en mi territorio y quería que no hubiera nadie más. Le dije que viniera sola y, para mi sorpresa, vino. Se sentó en el sofá con esa postura suya de estar siempre un poco en guardia aunque intente parecer relajada, y antes de que yo empezara, dijo: espero que hayas recapacitado. Le puse delante de la mesa el informe de accesos del banco, la información de la floristería y el salón, y la captura de pantalla de la conversación donde me pedía el dinero de la supuesta factura médica junto con la respuesta de la clínica confirmando que ese número de referencia no existía. No dije nada. La dejé leerlo. Vi cómo su cara cambiaba, no de culpa, sino de cálculo, como alguien que está evaluando qué parte de la historia puede seguir sosteniendo. Después de un silencio largo me dijo: esa factura la pagué en efectivo, por eso no aparece en el sistema. Le dije que la clínica no tenía ningún registro de ella como paciente, no solo del pago. Y ahí, por primera vez, no tuvo respuesta inmediata.
se quedó mirando la mesa. Y entonces dijo algo que no me esperaba. Necesitaba el dinero y sabía que si te lo pedía sin una razón real ibas a preguntarme para qué, ibas a juzgarme, ibas a hacer que me sintiera una fracasada. Le dije que tal vez sí, que tal vez habría hecho preguntas, pero que ahora mismo me sentía mucho peor que si me hubiera dicho la verdad. Le pregunté para qué había necesitado el dinero realmente. Tardó mucho en responder. Cuando lo hizo, bajó la voz de una manera que no le había escuchado nunca y dijo que tenía deudas de juego. No deudas enormes, dijo, como si eso cambiara algo. Llevaba año y medio con un problema que había intentado manejar sola y que había estado sacando dinero de donde podía, incluyendo de mí, para cubrir agujeros antes de que Marcos lo descubriera. La boda había sido la excusa perfecta para un cargo grande que pareciera justificado. Me quedé en silencio durante lo que debieron de ser 2 minutos completos. No de rabia. De algo más parecido al vértigo. Lo que vino después fue una semana que preferiría no haber vivido. Valeria le contó a Marcos lo de las deudas esa misma noche, según me dijo mi madre al día siguiente, y la reacción de Marcos fue peor de lo que ella esperaba. No se fue, no gritó. Simplemente empezó a hacer preguntas muy concretas sobre las finanzas que Valeria llevaba sola, porque resulta que ella se había encargado de gestionar todo desde que empezaron a vivir juntos. Y cuando empezaron a revisar los números juntos, encontraron más agujeros. No sé los detalles exactos porque Marcos no es alguien con quien yo tenga mucha relación, pero lo poco que sé es que la boda quedó en pausa indefinida esa misma semana. Mi madre me llamó al día siguiente para decirme que todo era culpa mía por haber presionado a Valeria hasta que se rompió, que si yo hubiera sido más comprensiva nada de esto habría salido a la luz, y que ahora Marcos estaba pensando en no casarse y eso era responsabilidad mía. Tuve que sentarme para escuchar eso. Mi tía me mandó un mensaje diciéndome que era muy triste ver a 2 hermanas así. Sonia, la amiga común, me escribió para decirme que esperaba que estuviera satisfecha. Estuve a punto de responder a todos, de mandarles los documentos, de explicarme. No lo hice. Borré los borradores uno por uno. Presenté la denuncia de todas formas, no para destruirla, sino porque el banco necesitaba ese paso para iniciar el proceso de recuperación de los fondos y porque tenía pruebas de accesos no autorizados que no podía ignorar legalmente. Le avisé a Valeria antes de presentarla. Le mandé un mensaje que decía simplemente voy a presentar la denuncia esta tarde para el proceso bancario, no para hacerte daño, pero necesito recuperar el dinero. No me respondió. Actualización final. Han pasado casi 2 meses desde que publiqué esto por primera vez. Mucha gente me preguntó actualizaciones y nunca encontré el momento de escribirlas porque honestamente estaba intentando existir con normalidad y cada vez que abría esto volvía a sentir todo de golpe. El banco recuperó 4.800 euros de los 6.300. Los 1.500 de la factura falsa son más difíciles de reclamar porque fue una transferencia que yo autoricé voluntariamente, aunque con información falsa, y eso complica las cosas legalmente. Mi abogada dice que podemos seguir intentándolo pero que puede tardar. Valeria y Marcos no se casaron. No sé si rompieron del todo o si simplemente lo dejaron en pausa. Mi madre no me habla de ella cuando hablamos, que tampoco es muy seguido. Mi madre y yo estamos en una especie de tregua fría donde nos llamamos en cumpleaños y en fechas importantes y no hablamos de nada real. No sé si eso va a cambiar. Con Valeria no he hablado desde aquella tarde en mi piso. Recibí un mensaje suyo hace 3 semanas que decía estoy yendo a terapia, lo siento. Solo eso. No sé qué hacer con eso todavía. No sé si quiero hacer algo con eso todavía. Lo que sí sé es que cambié todas mis contraseñas, cancelé las cuentas compartidas, y revisé cada movimiento de los últimos 2 años con una minuciosidad que me hizo sentir paranoica y protegida al mismo tiempo. También sé que el problema de Valeria es real, que el juego compulsivo es una enfermedad y no solo maldad, y que una parte de mí entiende eso aunque otra parte siga sin poder separar la enfermedad de las decisiones que tomó. Me fabricó una factura médica falsa para robarme. Eso no desaparece por tener un diagnóstico. Pero tampoco sé si la odio. Eso es lo más raro de todo. No la odio. Estoy furiosa, estoy herida, estoy cansada, y todavía a veces pienso en llamarla y no lo hago. Tal vez algún día. Tal vez no. El dinero era recuperable, al menos en parte. Lo otro no sé ni cómo llamarlo todavía. La semana pasada dormí 7 horas seguidas por primera vez en meses y cuando me desperté pensé que eso era algo, que eso tenía que contar como algo.